Hola, muy buena. Hoy estamos aquí en una de las actividades del Orgullo Serrano, que como sabéis, el Orgullo Serrano son las jornadas sobre diversidad afectivo-sexual y de género de apoyo al colectivo LGBTIQ de la Sierra de Cádiz. Y entre todas las actividades que teníamos en esta Semana del Orgullo Serrano, que se va a desarrollar hasta el 13 de junio, pues habíamos pensado en hacer una mesa redonda sobre las personas trans y sobre la ley trans. Y para ello, pues bueno, hemos invitado a varias personas que además de hablarnos de su experiencia vital, pues también van a contribuir a un debate que vamos a tener posteriormente sobre la ley trans. Paso a presentároslo. Bueno, yo soy Rafa Gil, soy el secretario de Delta, de la Asociación Delta, que es la organizadora del Orgullo Serrano. Por una parte tenemos ahí que veis a dos personitas en uno de las ventanitas. Son Alejandro Micael Galván y Daniela Rodríguez, y son miembros de la Asociación Landa La Isla de San Fernando. Son personas trans y después ellos se van a presentar, ¿vale? También tenemos a Tote o Ernesto Mendoza, que es miembro de la Asociación Crisali, es papá de una niña trans y también nos hablará de su experiencia vital y bueno, también contribuirá al debate. Y por último tenemos a Javier Maldonado, que también es miembro de la Asociación Crisali y asesor legal de esta asociación a nivel andaluz. Pues nada, si queréis empezamos. Yo doy la palabra a Alejandro, ¿vale, Alejandro? Y me gustaría que nos contase un poco tu experiencia vital como persona trans y después tú mismo le pasas la palabra a Daniela, ¿de acuerdo? Vale. Venga. Bueno, pues nada, soy Alejandro, soy de San Fernando, actualmente vivo en Sevilla con esta personita de aquí a mi lado. Y bueno, soy un chico trans, hice mi transición con 25 años y nada, la verdad es que creo que fue la mejor decisión de mi vida, la verdad. Yo soy Daniela, vivo aquí con esta personita, como le ha dicho, aquí en Sevilla. Yo hice mi transición un poquito después que él, meses. Y nada, para mí salir del armario fue una liberación. Toda una vida escondiendo una parte de tu ser y automachacándote no es sano para nadie. Así que llegó un momento de inflexión en el que yo tuve que salir y empezar a ser yo. Muy bien. Así que esa soy yo. Después contarnos cositas, ¿eh? Cuando hablemos de la ley trans, seguro que van a salir cosas de vuestra vida que vosotras mismas, vosotros mismos os vaya a ver reflejados en esas demandas de la ley. Vamos, que yo sinceramente, yo te puedo contar un poco más adelante, cuando ya hablemos de lo que sea, de mi transición, ese periodo de transición que a mí me pilló justo recién aprobada la ley trans de aquí de Andalucía y fue un poco caos. Vale. Ya Sí contaré, que me ya contaré. acuerdo, sí que me acuerdo, Alejandro, sí que me acuerdo. Bueno, pues pasamos con Tote. Bueno, pues eso, como tú has comentado, yo tengo una hija trans. Entonces, bueno, quiero contar un poco mi experiencia relacionada con lo que es la transexualidad, ¿no? Y todo el tema que vamos a hablar hoy a través de mi hija. Bueno, a la novedad que supone ya tener un hijo, ella es mi primera hija, además. eh, pues el principio fue, digamos, como un poco una montaña rusa, ¿no? De sensaciones. Yo era una persona, bueno, que evidentemente vivo en ese mundo, conocía los colectivos, pero y respetaba, ¿no? Y me consideraba una persona de mente abierta, pero tampoco participaba, ¿no? Y eso, cuando ella empezaba a lo mejor a comportarse dentro de los roles que no se consideraban, ¿no? Masculinos, ¿no? O que estábamos acostumbrados, ¿no? Extrañeza, pero bueno, permitiendo y eso, ya llega un momento que ya dejas de mirar para otro lado, ¿no? Dices, esto ya no es simplemente, bueno, pues que le guste, simplemente tenga esos gustos, sino que ella ya empieza a demostrar que, bueno, pues eso, que su identidad es diferente a la que le habíamos asignado. Y bueno, y ahí, del shock inicial, de que aunque ya te lo venías oliendo, pero ya lo asumes, ¿no? El miedo como padre de, uy, qué vida o qué sociedad le espera y todo esto, a después, la verdad, claro, yo con todos mis prejuicios y todos mis estereotipos, ¿no? Que tenía,
después la suerte, la verdad, de encontrarme con Crisalis, de toparme con la asociación, que fue un apoyo muy importante, ¿no? Conocer, bueno, otras familias, ¿no? Otras experiencias, ¿no? El ver que el problema era de la sociedad o de los otros, ¿no? Que ellos no tenían por qué tener una vida así o asá por el mero hecho de ser tal, ¿no? Y de ahí a mejorarme como persona, la verdad, ¿no? El tener una persona tal en casa, el ser más tolerante, bueno, más tolerante, esa palabra no nos gusta, ¿no? Pero bueno, el estar más abierto de mente, ¿no? E incluso yo creo que ya ha mejorado mucho el entorno. O sea, mi familia ha mejorado, mi familia extensa, incluso mis vecinos, el barrio, ¿sabes? Pues el hecho de, bueno, de conocer la diversidad nos ha abierto la mente, nos ha mejorado a todos. O sea que mi experiencia fue del miedo y del temor inicial, ahora está súper contento y bueno, y tengo una niña súper feliz, que la vida pues le irá mejor o peor como cualquiera, y bueno, con sus momentos buenos y malos, supongo, pero que más bueno que malo, pero bueno, y ahí para apoyarle, ¿sabes? Esa es un poco así resumido, ¿sabes? Un poco el proceso por el que vivimos hasta ya, bueno, que estamos ahora, que estamos estupendos, que ha asumido, que ya está orgullosa de su transexualidad y que lo vive pues, con naturalidad y por ahora, bueno, con el entorno también, las dificultades que se va a encontrar, pero bueno, el que no se encuentre, el que no se vaya a encontrar dificultades en la vida, pues es que está engañado, ¿sabes? O sea que bueno, a ver qué es lo que nos deparan el futuro. Muy bien, pues muchas gracias, Tote. Y por último, Javier, cuéntanos. Pues, mi experiencia vital es muy parecida a la de Tote, o sea, que realmente reiteraría lo que él ha contado. Yo sí quiero insistir en esa perspectiva de padre y madre activistas, en defensa de transformar el mundo, la sociedad en la que tienen que vivir nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos. Esa es la esencia de esa asociación que nos dio amparo, que nos dio la posibilidad de conocer a personas que están en una situación igual a la nuestra. Para mí también conocer Crisalis fue un hito muy importante en la vida de mi familia. Y a partir de entonces, pues los padres y madres tienen dos opciones, o miran para otro lado o tratan de arrimar el hombro en la medida en la que pueden para ir transformando poco a poco el entorno. Ese trabajito diario, ese pequeño grano de arena, al final es lo que permite ir cambiando la vida, la sociedad, el entorno en el que van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros hijos. Y en esa tarea, pues estamos tanto Tote, en la medida que el tiempo que tiene el grupo de trabajo de la provincia de Cádiz y yo también en otros ámbitos de la asociación. La asociación está compuesta exclusivamente de personas voluntarias, familias que ejercen de manera voluntaria. Crisalis se caracteriza porque nadie vive de Crisalis. Ejercemos absoluto voluntarismo. Lo digo porque una de las cuestiones que se están mucho viendo en redes ahora es que nos atacan por todos lados, también nos atacan como si viviéramos de esto. Nadie cobra ni un solo euro de Crisalis y Crisalis además no cobra subvenciones. Aunque apareció en algún boletín oficial que nos habían preconcedido una, no sabemos por qué no la habíamos pedido, pero renunciamos a ella rápidamente además. Porque una de nuestras una de las cosas que llevamos a gala es nuestra independencia, justamente también en eso, ¿no? En el que somos activistas. La vida nos ha hecho activistas. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante. Después seguramente salgan cosas de vuestra vida personal que siempre os interesa mucho. Javier, yo quería pasar a la siguiente parte que yo creo que es muy interesante, que arrojemos un poco de luz a todo lo que tiene que ver con la ley trans. Te lo digo a ti precisamente porque yo sé que al ser asesor legal de la Asociación Crisalis, pues seguramente tengan más datos y respecto a todo esto que se está hablando últimamente, pues en todas las televisiones, en radio, en prensa escrita, toda la polémica que se ha armado alrededor de la ley trans. Y nada, a mí no me gustaría que nos diese como a rasgos generales de qué trata esta ley en general, tampoco nos vamos a parar en todos los puntos de la ley, cómo afecta positivamente a las personas trans, tanto menores como personas adultas. Y nada, que nos cuentes un poco y ya después, si queréis, pues podemos entrar un poco
a hablar un poco de esta ley, de lo que supone para el colectivo trans que esta ley se apruebe y cómo os va a afectar a vosotros, tanto a Javier y a Tote como padres de menores trans, como a Alejandro y Daniela, que son personas adultas trans, cómo va a afectar esta ley dentro de poco, esperemos. Pues te doy la palabra, Javier, y nos cuentas un poco de qué va esta ley. Bueno, voy a ver si consigo un poco resumir todo porque esto tendríamos incluso que remontarnos a muchísimos años atrás, cuando se promulgó en España una ley muy mala en el año 2007, que ya entonces era anacrónica. Ya era una ley que se promulgó con una concepción patologizante que no cuadraba con lo que en el propio año 2007 las Naciones Unidas ya plasmaban. Ya hay documentos de las Naciones Unidas del año 2007 donde se aboga por despatologizar las identidades trans. A pesar de eso, la ley española del año 2007 pues patologizó. Exigía y exige todavía un informe de disforia de género, como si fuera una enfermedad mental. Por tanto, que sea una persona profesional quien nos diga si nuestra identidad es la que nosotros decimos que es, y además que modifiquemos nuestro cuerpo, queramos o no, para adaptarnos a los cánones del cuerpo que impone una sociedad cisexual. Hay que modificar la apariencia para que nos parezcamos a ese molde que viene impuesto por una sociedad con una perspectiva excluyente. Bueno, en poco tiempo se vio que esa ley era anacrónica y que vulneraba derechos humanos. De hecho, el Tribunal Constitucional luego llegó a pronunciarse al respecto. En el año 2015 se produce un hito y muy importante, que es que el Consejo de Europa marca las líneas, el camino a seguir a todos los países europeos que quieren respetar los derechos humanos de las personas trans. Y claramente la ley española no responde a los cánones de autodeterminación, de despatologización, de no tener que modificar el cuerpo, etc. Bueno. Es un tema detrás del cual está el respeto a los derechos humanos de las personas trans. En el ámbito europeo, el máximo tribunal de derechos humanos, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha declarado así, también en nuestro país. Por tanto, no hay que perder de vista que detrás de esto están derechos humanos, no un eslogan de manifestaciones, es una realidad. Detrás de los derechos trans, por así decirlo, están los derechos humanos. Bien, pues a pesar de que detrás de esto estaba derechos humanos, el Estado español ha estado cruzado de brazos años y años. Y han tenido que ser las comunidades autónomas las que hagan el trabajo que no ha hecho el Estado. De modo que ahora en España, pues en 14 de las 17 comunidades autónomas existen disposiciones en las que de alguna manera se trata de hacer lo que no ha hecho el Estado, que es respetar los derechos humanos de las personas trans en los ámbitos en los que tienen competencia las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, pues desde el año 2014 eso viene ocurriendo así. Y conforme a las líneas marcadas por el Consejo de Europa, es decir, en base a, por ejemplo, la autodeterminación. Es decir, una vez que se despatologiza la identidad trans, una vez que ya no es un profesional de la sanidad quien dice si una persona tiene una identidad u otra, inevitablemente tiene que ser la propia persona la que diga cuál es su identidad. Es la cara y la cruz. ¿Me explico? Se despatologiza, no es un tercero, ni profesional ni nadie, quien dice cuál es la identidad de una persona, sino que solamente puede ser esa persona. Y eso ocurre así en todos los países en los que se han promulgado leyes, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Es decir, aquí no estamos sacando una ley novedosa a nivel mundial. Fijaros que en el matrimonio igualitario España sí fue uno de los países más avanzados. En el respeto a los derechos de las personas trans, no. Hay muchos países que están por delante de España. Y de hecho, las propias comunidades autónomas han ido por delante del Estado español. Y en esa estamos y se van sucediendo diferentes hitos. ¿Sí? Voy a insistir con esa expresión. En el año 2017, el Grupo Parlamentario Socialista plantea reformar la ley del año 2007 justamente para quitar esos requisitos que antes decía de que es necesario un informe de disforia de género, modificar el cuerpo, etc. En ese mismo año, el partido Podemos presenta dos iniciativas parlamentarias, dos iniciativas legislativas,
Una de lo que conoceríamos como ley trans y otra como conoceríamos de ley LGTBI. Bueno, al final se disuelve el Parlamento y le quedan semanas a la modificación de la ley del año 2007 para salir adelante. Fue una desgracia auténtica porque ya había llegado incluso a haber unanimidad por parte de Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Esquerra, PNV, todos los partidos políticos llegaron a consensuar un texto sin ningún ruido mediático, sin este espectáculo que se ha dado en los últimos meses, que ha sido un circo romano auténtico, en el que han estado en el centro las personas trans. Y desde la barra de bar, sin tener el más mínimo conocimiento de esta situación, cualquiera se ha visto con derecho a opinar al respecto, volviendo a planteamientos antiquísimos, anterior incluso a los del año 2007. En fin, ha sido desde luego un linchamiento de la sociedad española hacia las personas trans. Ha sido absolutamente lamentable. Pero eso ha tenido una causa, y es que ha habido quien ha querido que esto se convirtiera en un tema polémico, para vendiendo con una absoluta falacia, con una absoluta demagogia, que esto iba a ser el final de la sociedad, porque iba a ser la puerta al fraude. Esos mismos miedos con los que se quiso amedrentar a la sociedad española con el matrimonio igualitario, que luego se ha demostrado falso, miedos falsos, pues en este caso, desde quien no esperábamos que alentaran esos miedos, se han alentado esos miedos. Y eso ha supuesto una factura terrible para las personas trans, porque se la ha cuestionado en todos los ámbitos a las personas trans. Eso ha sido, como digo, inaceptable. Pero bueno, es la situación que por desgracia no ha ocurrido, no ha tocado vivir. Eso no ocurrió, como decía, en el año 2017. Con absoluta discreción, todos los partidos políticos estaban de acuerdo en algo en lo que ahora resulta que es un disparate. Bueno, al final, en el año 2019 se disuelve el Parlamento, ya sabemos lo que ha ido ocurriendo con posterioridad, y con la llegada de este gobierno dual y progresista, pues nos encontramos con que en ambos partidos hay en su programa una promesa de regular los derechos de las personas trans. Bueno, y aquí ya pues, sabemos lo que ha ido ocurriendo. El Ministerio de Igualdad presenta en febrero un borrador de proyecto de ley. Con el reparto parlamentario, con la aritmética parlamentaria que tenemos en este momento en nuestro Congreso, hay que ser conscientes de que la única manera de que salga adelante algo tiene que ser con un proyecto de ley. Basta con contar para saber que es imposible que una proposición de ley, por muy buena voluntad que pueda tener, presentada como ha ocurrido por Esquerra Republicana de Cataluña y algunos otros partidos, ya se ha demostrado luego cuando ha tocado votar, que no es posible pensar que el Partido Popular va a apoyar esa proposición de ley. Es imposible. Y es imposible que parte del gobierno apoye también una proposición de ley cuando ellos tienen en su programa y ya anticipado públicamente que quieren su proyecto de ley. Bien. Y nos hemos encontrado con un borrador de proyecto de ley presentado en febrero, después de que desde septiembre o octubre en el Ministerio de Igualdad se haya dado audiencia, se haya escuchado a todas las entidades representativas que han querido estar. Chrysalis ha estado desde el primer momento. Ha habido otras que no han estado al principio, porque decían que tenía que ser su ley sí o sí. Bueno, al final se incorporaron. A raíz de todas esas mesas de trabajo, más bien de diálogo, en el Ministerio de Igualdad se presenta un proyecto de ley. Esto es muchas veces como la carta de los Reyes Magos. ¿Es mi carta de los Reyes Magos? No. Yo hubiera mejorado muchas cosas. En mi opinión, hay cosas mejorables en el proyecto de ley del Ministerio de Igualdad. Y así se lo hemos hecho saber, por supuesto. Así se lo hemos hecho saber a todos los partidos que han procedido. Bien. Quiero decir que todo es mejorable. También es mejorable el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Igualdad. Y lo presentó en un entorno absolutamente politizado,
con una gran confrontación entre los dos miembros del gobierno. No estamos descubriendo nada nuevo, es algo evidente y notorio. Además, con una presentación unilateral por parte del Partido Socialista de un proyecto de ley de igualdad, que habían quedado que lo iban a presentar también conjuntamente. Es decir, son tensiones que luego toca pagar la factura, los platos rotos, a las personas trans. Bueno, son miserias de la política que se han ido poniendo de relieve, pero el caso es que cuando el Ministerio de Igualdad presenta de manera unilateral ese borrador de proyecto de ley, a quien no le gusta es a la otra parte del gobierno, que dice, hombre, ¿dónde está la lealtad de una parte del gobierno presentar un borrador a nuestra espalda, sin primero habernos consultado? Y ya se enquistan las posiciones. Cada cual se pone en una parte y eso queda absolutamente paralizado. Ya hemos presenciado todo lo que ha ido ocurriendo. Y ya toca ver qué posición se adopta al respecto. Podemos adoptar la posición de la Carta de los Reyes Magos. No, yo quiero que mi Carta de los Reyes Magos sea esta. La Carta de los Reyes Magos la queremos todas las entidades. O ver cómo logramos desatascar esa situación. ¿Qué existe de bloqueo entre el Ministerio de Igualdad y otra parte del gobierno? En particular, hay que tener en cuenta que este proyecto de ley es un proyecto de ley de dos ministerios. No es un proyecto de ley cuando se vaya a presentar, si es que se presenta al final, no un proyecto de ley del Ministerio de Igualdad. Es un proyecto de ley del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Justicia. O sea, legalmente es así, nos guste o no. Por lo cual, legalmente tienen que hablar los dos ministerios. Y en esa estamos, de cómo sacar adelante una ley que no suponga rebasar líneas rojas, una ley de mínimo. Y ya pues podemos hablar de muchas cosas. Es una ley, como digo, que en lo esencial es igual a lo que se planteó en el año 2017 y que se consensuó en el año 2019 y que existe en todos los países avanzados. Una ley que se basa en la autodeterminación. La autodeterminación no es el capricho de nadie, es el respeto a los derechos humanos de la persona trans. Es que lo ha recogido así hasta el Tribunal de Justicia de la Unión, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es que lo ha recogido así el Consejo de Europa, lo ha recogido así las Naciones Unidas, lo ha recogido así hasta nuestro Tribunal Constitucional. No estamos hablando de algo estrambótico. Es que jurídicamente el derecho a la identidad de género, por su propia naturaleza, es el derecho de identidad de género autopercibida, autodeterminada. No puede ser de otra manera, salvo que queramos cargarnos los derechos de las personas trans. Y no hay que temer nada al respecto. No ha pasado nada ni en Argentina, ni en Malta, ni en Noruega, ni en otros muchos países en los que ese derecho se ha recogido así de manera plena. Y digo de manera plena porque ahora toca las rebajas. Ahora toca ver qué hacen otros países cuando reconocen el derecho a la identidad de género. Y eso es justamente lo que ha hecho nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha hecho un repaso por otros países europeos y, lo hemos dicho así en notas de prensa, ha ido escogiendo lo peor de cada país. ¿Que en Francia se exige una recopilación de hechos y luego eso lo copió Luxemburgo? Pues mira, vamos a coger lo que dice Francia. ¿Que en Bélgica se exige un periodo de carencia para que la gente se lo piense? Vamos a coger un periodo de carencia. ¿Que en algunos países se excluya a menores de cierta edad, como Bélgica o, bueno, primero decían Portugal? Vamos a tomar como modelo Portugal, donde un presidente impuso un veto absolutamente extraño que existe en Portugal e impidió que se reconociera el derecho de identidad de género a menores de 16 años. Bueno, pues como digo, se ha ido cogiendo lo peor de cada país europeo. Lo peor. Y ahí salen con la ocurrencia, mueven el cóctel y dicen, esto es lo que tenemos. Muy diferente a los mínimos que han ido planteando todas las entidades. Todas, absolutamente todas. En otro orden de cosas, pero que es absolutamente secundario, por mucho que haya quienes le hayan querido dar protagonismo, eso es absolutamente secundario, es el formato. ¿Dónde metemos los derechos?
FISAL en particular y otras entidades que también se han ido pronunciando, hemos manifestado ante algo que puede ser pueril por parte del gobierno. Y es una parte del gobierno, yo no quiero que haya una ley solo sobre identidad de género, lo que conocemos como ley trans, sino que quiero que haya una ley que incluya identidad de género y todo lo que se refiere al colectivo LGTBI. El Ministerio de Igualdad nos dijo, bueno, pues por nuestra parte no es inconveniente. Y nosotros siempre hemos dicho, si el Ministerio de Igualdad dice que haya ley trans, vamos a apoyar al Ministerio de Igualdad. Si al Ministerio de Igualdad le da igual, lo único que vamos a decir es que no nos oponemos a que se unifiquen textos siempre que, como respuesta a una demanda histórica, la preeminencia sea de las personas trans. Es decir, que no sea una ley LGTBI a la que se añade una ley trans, sino que sea la ley trans a la que se añade la ley LGTBI. De hecho, que yo sepa, eso ha sido admitido. De manera que no va a ser una ley LGTBI, va a ser una ley de identidad de género, una ley integral de las personas trans y contra la discriminación por razón de orientación, expresión o identidad de género. ¿Me explico? Es decir, no se suma la ley trans a la ley LGTBI invisibilizando al colectivo trans, sino al contrario, preeminencia de los derechos de las personas trans porque es la novedad que presenta en este momento histórico de España esta legislación, al que se le añade lo siguiente. Eso es lo que nosotros tenemos entendido que es el compromiso por parte del gobierno. ¿Que en esa carta de los Reyes Magos hubiéramos querido otra cosa? Sí. Y no hubiéramos querido que la representación parlamentaria que existe en nuestro Parlamento sea la que es, que el gobierno sea el que es, etc. Hubiéramos querido muchas cosas en la carta de los Reyes Magos. Pero, por desgracia, vivimos en el mundo que vivimos. Y tenemos que salir adelante con las mimbres que tenemos. Con eso es con lo que tenemos que hacer nuestros textos. Por eso digo que el formato es lo de menos. Vamos a ver el contenido. Y el contenido que venimos escuchando, pues tampoco es el de la carta de los Reyes Magos que queremos, por supuesto que no. No es. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Ni más ni menos. Estamos en semanas en los que el panorama era uno, a las pocas semanas no negociando, porque siempre decimos que no negociamos derechos, sino dialogando y haciendo ver a la parte que no quiere verlo en un principio, que puede olvidarse de los miedos, que esto de la seguridad jurídica se puede conseguir de manera alternativa a las propuestas por ellos sin que supongan ningún menoscabo a los derechos humanos, sin ningún tipo de requisito indigno, tan absurdo como indigno, como que tenga aquí con mi vecino para que diga que soy lo que yo digo que soy. ¿Dónde está la fiabilidad de yo llevar a mi vecino para que me dé la razón a lo que yo digo? Ni fiabilidad y sobre todo indignidad, absoluta indignidad. Bueno, han ido comprendiendo cosas y muchos de los planteamientos iniciales que tenía cierta parte del gobierno se han ido modificando, ¿eh? Y en esa estamos, porque estamos en un periodo que no se ha terminado. Estamos todavía en eso, en vivo y en directo. Ayer hubo una reunión, los medios se han hecho eco de ella, de la manera que se han hecho eco, porque también la nota de prensa, hay que decir que fue muy desafortunada, pero bueno, las cosas son como son. Mañana hay otra reunión. Hay reuniones para intentar sacar adelante los derechos de las personas trans. No hay renuncia. Mientras que hay lucha, no hay renuncia. Y en esa estamos. No puedo decir mucho más, porque como digo, es algo que no puedo tampoco entrar en mucho más detalle, pero que desde luego el tema es como lo estoy planteando y con toda la buena intención de que se reconozca absolutamente todo. Como digo, el proyecto de ley del Ministerio de Igualdad y luego la proposición de ley que presentó Esquerra Republicana y otros partidos es mejorable. No pensemos que eso es... Vamos a leer el artículo del deporte y os caéis para atrás, ¿eh?
El artículo del reconocimiento de la identidad de género en el deporte es un retroceso respecto a todas las comunidades autónomas, es una barbaridad. Es decir, que hay mucho que trabajar, muchísimo que trabajar. Y en eso estamos, ¿eh? En eso estamos. Lo sabemos, lo sabemos. Javier, pues muchas gracias por darnos esta, sí, sobre todo la evolución histórica de que muchos estábamos perdidos de dónde empezó todo y hasta dónde hemos llegado. Y la verdad es que nos ha aclarado muchísimas cosas de todo lo que, de la situación actual de la ley, cómo se encuentra esta futura ley. Y a mí me gustaría entrar un poco en el contenido, porque a mí me gustaría saber cómo va a afectar, por lo menos, aquello que ya está consensuado y que cada vez que se dialoga ya no se está tocando, porque supongo que hay fragmentos de esa ley que ya no se está tocando, que están bastante aceptados tanto por el gobierno como por los colectivos trans que han estado dialogando y que estará en esa ley seguro. A mí me gustaría saber cómo va a afectar a las personas trans una ley trans. En qué va a cambiar la vida de las personas trans? ¿En qué va a cambiar la vida de los menores trans? Eso me lo podéis, si me lo puedes contestar tú, Javier, y si no, también Tote o Alejandro o Daniela, que supongo que algo de la ley se han leído y han dicho, esto a mí le viene muy bien a mi hija, o Alejandro o Daniela habrán dicho, esto me viene muy bien a mí para mi vida diaria. Como hubiera venido bien. O hubiera venido bien. Cuéntanos, Alejandro, cuéntanos. Yo, por ¿Qué ejemplo, parte de la ley dices tú que tú dices, "Uf, esto me va a afectar a mí positivamente"? es que a mí, por ejemplo, el tema de estar 2 años con las hormonas para tener el cambio del DNI en el DNI registral, pasar las 2 años por hormonas, a mí me hubiera librado, pero bastante, porque yo no era una persona de decir, pues me tengo que hormonar por fuerza. Pues no, o sea, yo por no tenías la libertad de tu claro, poder elegir, te tenías que pasar por las pautas claro, que estaban marcadas por la ley, exacto, por narices, quiera o no quiera. claro. Si tú te querías hacer cambio registral, tenías que estar 2 años en hormonas, con todo lo que ello conlleve, Claro. quieras tú o no. Exacto. Entonces tú no tienes libertad. Aquí ahora con esta ley hay niños que podrán decir, pues mira, a mí no me hace falta hormonarme. O a lo mejor no ahora, o pruebo o no ahora, pruebo. exacto. Porque además la hormonación es una herramienta para un fin. No es un requisito total e indispensable. Hay muchas personas trans que son trans y no están hormonadas. O personas trans que son trans y no se operan. Es que la hormonación, la operación no es un requisito indispensable y excluyente. Y ese es el problema. O, mira, yo voy a poner mi caso práctico, ¿vale? Yo cuando hice mi transición, a mí mi médico de cabecera lo primero que me hizo es en plan de, vale, eres trans, te voy a mandar a salud mental. Así, de primera. Y yo, bueno, pues nada, me tendré que ir a salud mental. Yo en un principio pensaba, digo, pues mira, como para hacer el cambio del DNI te necesitas el informe de género, de disforia de género, pues mira, en plan de, pues mira, lo tengo al principio y ya me quito los 2 años de siguiente para obtenerlo. Me fui al psicólogo, me hizo unas preguntitas que para qué, que para mí se quedan, que era... casi 500 preguntas de todo lo que te puedas imaginar, sí, más horrible. O sea, desde te gustan las revistas de mecánica, sí, esa era la primera, hasta los arreglos florales, ¿crees que una persona es capaz de curarte imponiendo tus manos por tu cabeza? Y tú dices, tío, pero ¿qué me estás contando? O sea, era horrible. Tú ves o sea, porque yo lo tengo, no tiene ¿vale? desperdicio. Yo ese test lo tengo. Si alguien lo quiere, que me hable, que yo se lo paso, para que se ría un poquito. Divertido, ¿eh? Sí. Y tú lo ves en la cabecera y ponía redactado en 1946 por ahí y reeditado algo así en 1970 y algo. Y tú, muy bien. Y a mí me lo dan en 2015, 2014-2015. Es horrible, horrible. Tú te quedas en plan de, pero pues vamos a ver. Bueno, y eso, porque nosotros no hemos tenido que pasar por el test de vida real y esas cosas. Que es antes de la hormonación, tener que hacer vida del género hacia el que tú transitas,
Si quieres transicionar del todo, no da igual. Si tú quieres hormonarte, no da igual, pero tú tienes que estar 2 años haciendo vida de, claro. ¿Sabes? Y tú dices, pero a ver, tío, yo no puedo tener yo mi ritmo. ¿Sabes? No. Hoy viene, venga, mira, que soy trans. Ah, sí, pues muy bien. Para salud mental y artes de vida real. Mañana te quiero ver aquí, por ejemplo, si eres una chica atrás, ¿no? Pues más pintar una puerta entaconada para arriba y para abajo, el pelo, pues ahora mismo que venga, te crece y ya está. Y así te quiero ver para siempre. Y tú dices, tío, vamos a ver. Es que, por ejemplo, hay tú no aprendiste a conducir de un día para otro, ¿no? Pues esto es igual, coño. Es que ya no solo eso, sino ponte, la persona adulta que por X o Y no hacemos la transición de pequeños o de jóvenes, pues todo el mundo tiene su proceso, ¿no? Pues hay gente, por ejemplo, chicas trans que tienen que están calvas. Y tú dices, pues, ahora te tienes que poner pelo. Hola, ¿me lo pagas tú? Porque eso no es fácil. No. O por lo menos que te digan en plan de, pues mira, tú quieres tener pelo, te vamos a dar un proceso, te vamos a guiar, te vamos a ya no, independientemente de lo que mucha gente siempre tiene el mismo conflicto, es que los pagan todos. Vale, dependiendo, ¿no? Pero bueno, pero al menos que te guíen, si quieres en un momento dado, que te lleven una guía real, lógica y útil. No que te lleven para salud mental, te hagan chorropocientas preguntas de su padre y de su madre que tú dices, hostia, ¿de verdad quieres que te conteste o ya no solo eso, sino, por ejemplo, el tema de que ha habido en ciertos medios de comunicación que decía que la ley trans que estaba basada o era hecho por los grandes farmacéuticos. Perdona, las hormonas que tenemos las personas trans no están hechas para las personas trans. Eso es un error como un castillo. No somos rentables para las farmacéuticas. No sé qué pintan ahí las farmacéuticas diciendo nada. Nosotros tomamos medicamentos que no están diseñados para lo que nosotros los tomamos. Con todo lo bueno y lo malo que ello conlleve. Y después te viene la ley y te dice, tienes que estar 2 años con hormonas por cojones. Claro. Pero no te dicen, es que dentro en ese rango de 2 años te puede dar trombo, te puede dar X tipo de secuelas, que a lo mejor a los 6 meses te dice tu endocrino, escúchame, que te tengo que quitar las hormonas, que no puedes estar más con las hormonas, que tienes tal medida que no es normal. Sí, baremo analítica, lo que sea, sí. Aparte está el tema de los endocrinos, que ya básicamente van experimentando contigo. No, vamos a empezar con esto. Después, no, te lo vamos a subir. No, ahora te lo vamos a bajar. Ahora te vamos a cambiar esto. Uy, no, espérate, que ahora empiezan a los problemas como está sucediendo ahora con las faltas de hormonas. ¿Vale? Y tú empiezas tomando un medicamento. Ahora lo quitan del mercado y te dan otra cosa que te va muy bien. Ahora te la quitan porque ya no hay y vuelven a ponerte otra cosa diferente. Y al final te están volviendo loco. Y eso sí ya no te opera. Como te hagas alguna operación de reasignación de sexo, de género, o te hagas una esterectomía, una orquiectomía, lo que sea, ya estás esclavizado con las hormonas para siempre. Puedes hacer algunos descansos o no, pero ya ahí ya no puedes hacer nada. Vale. Ernesto, dinos. La del botón de la mano. Yo lo tengo buscado ahora. Sí, no, perdona, ¿querías terminar con algo? Sí, no. No, yo simplemente quería dar un poco el punto de vista mío como, bueno, pues como padre, ¿no? Lo has preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que suponía la ley trans para las personas trans, ¿no? Y para mi hija, ¿no? Que es trans también, y para mí como padre, bueno, para los menores, lo que supone, yo entiendo es reconocerle los derechos, que los menores ni siquiera tienen reconocido unos, o mal reconocidos como está hasta ahora una serie de derechos, que los menores ni siquiera se han tenido en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que la inclusión en la nueva ley, ¿no? De estas situaciones es un avance porque evidentemente hasta ahora o hasta hace unos años parece que el tema, la transexualidad, el tema trans, era un asunto de adultos, ¿no? Pero bueno, las personas trans, independientemente de su proceso vital, ¿no? Pues han sido trans siempre y
y hay de todas las edades, ¿no? Entonces, claro, el que por fin se ponga en marcha esa ley y una ley, bueno, nacional que nos ponga a todos en igualdad de derechos, ¿no? Porque ahora mismo, con esos parches que se han hecho a nivel de cada comunidad autónoma, pues nos encontramos, nosotros que somos una asociación, ¿no? Que abarca a nivel estatal, pues con muchas situaciones muy diferentes, ¿no? Y bueno, y las de injusticia, ¿no? Que lo que un niño en un sitio sí tiene una facilidad para conseguir o para que se le reconozca, en otros sitios no, ¿no? Y principalmente eso, que se le reconozca una serie de derechos, que se le facilite el tránsito y que, por supuesto, el no tener que pasar por esa experiencia no tan horrible que nos ha comentado aquí el compañero, pues imagínate para un niño, ¿no? O una niña o un niño, ¿no? Esos test y esas pruebas sin ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser un avance importante, ¿no? Y que por primera vez se les va a tener en cuenta y bueno, y va a facilitar todo el proceso, ¿no? Evidentemente del ritmo que tenga cada uno, pero bueno, no te va a marcar exactamente como si tienes que esperar pues, hasta 16 años o hasta la edad que sea, ¿no? O como tiene hasta ahora, aparte del tema de la hormonación, que bueno, ya lo han explicado ellos, que tienen toda la razón del mundo, ¿no? Que eso es un medio, ¿no? Y bueno, y eso de cada uno lo puede ir aplicando y bueno, uno, en función de su situación personal y bueno, su vivencia, ¿no? Claro. Alejandro, tú me dejas que yo le dé la palabra a Javier porque habéis estado hablando de cosas que creo que son bastante interesantes, tanto tú como Daniela y Tote, y no sé si Javier me puede decir un poco qué dice concretamente la ley en el caso de la transición o también en el caso de los menores trans. Si nos puede contar así de manera general qué dice la ley, este proyecto de ley. Sí, hay que partir de que es una ley integral, es decir, no una ley registral, no una ley que se limite al ámbito del registro civil. De manera que una vez que una persona hace su transición, no, siempre decimos cuando en una familia nos surge un caso, en los primeros lugares a donde se va no es precisamente el registro civil. Se va al ámbito de la familia, se va al colegio, ya iremos al centro de salud a cambiar la tarjeta sanitaria, cosas de ese estilo. Pero no se va primero a pedir cita corriendo al registro civil. Es decir, cuando una persona da el importante y valiente paso de vivir conforme a su identidad, que es un paso nada caprichoso, lleno de los lógicos temores que luego se ven compensados, como antes decía Alejandro, la mejor decisión que he tomado en mi vida, por supuesto que es la mejor, porque es lo que te permite vivir plenamente. Es lo que te permite vivir plenamente. Cuando se da ese paso, lo que es necesario es que la ley te ampare en muchos ámbitos antes de que se produzca el reflejo de esa situación en el registro civil. Porque de aquí a que eso se refleje en el registro civil puede pasar años, meses en el menor de los casos. Porque como digo, de momento no vamos corriendo al registro civil. Y eso va a seguir siendo así. Cuando se cambie la ley, es necesario que la ley proteja de manera integral y reconozca y respete la identidad de género de todas las personas en todos los ámbitos y no solo en el registro civil. Y de eso es de lo que se ocupa esta ley, del reconocimiento de la identidad de género también a las personas que no tienen rectificada la mención del sexo en el registro civil. Un ejemplo, personas extranjeras, nacidas fuera de España, eso la ley española no nos permite cambiar esa mención, porque es algo que corresponde al derecho nacional de cada persona, ¿no? Y en su registro civil nacional. Vamos a suponer que una persona extranjera o una persona que no tiene rectificado el sexo en el registro civil ingresa en prisión. Habrá que reconocer y respetar su identidad de género, siempre con sentido común, que es como se hacen las cosas. Bueno, eso en España se lleva ya reconociendo desde el año 2001, en que se dictó una primera instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ahora se trata de recoger toda la experiencia de esas situaciones en una ley y dar un derecho. No una instrucción que le dice a la Dirección General, a los centros penitenciarios, cómo tienes que actuar. No, no. Ya una ley que reconoce derechos.
Igual que digo, en el ámbito penitenciario, pues podemos hablar del ámbito deportivo que antes os decía, del ámbito educativo, del ámbito de las administraciones. No es necesario esperar a la rectificación en el registro civil para que se reconozca la identidad de género de una persona. Bien. En el ámbito de las competencias autonómicas, las leyes autonómicas ya eso lo vienen haciendo. En Andalucía, que tenemos una de las primeras leyes, la primera ley que se promulgó con una perspectiva despatologizante fue la andaluza. Antes hubo otras de otras comunidades autónomas, pero eran unas leyes malísimas, de Euskadi y de Navarra, tan malas que, pese a no tener muchos años, ya han sido unas derogadas y otras reformadas. Y ahora ha tocado el camino a la de Canarias, que también era mala y han tenido que cambiar por otra. Aquí es que se avanza mucho en la perspectiva que antes decía Tote, la perspectiva que tiene la sociedad ha ido avanzando mucho. Bueno, pues como os decía, en Andalucía, cuando se hace el tránsito, pues, una de las primeras cosas que se hacen es solicitar la tarjeta sanitaria. Gracias a que la legislación andaluza reconoce ese derecho. Y eso es Tote lo sabe, lo ve en nuestro grupo y seguro que las otras personas también lo viven. Es el primer reconocimiento oficial que existe en Andalucía de la identidad de género. Es un chute de alegría, de vida, de dignidad a una persona que de pronto encuentra con que en 10 días, o incluso menos, recibe en su domicilio su tarjeta sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Con su nombre, con su identidad de género reconocida. Eso es algo que le da la vida a la gente. Eso se hace en 10 días y lo hace porque la ley andaluza reconoce ese derecho. Ahora de lo que se trata es de extrapolar eso también a otros ámbitos en los que no tienen competencia las leyes autonómicas. Como decía antes, por ejemplo, eventos deportivos de ámbito nacional, régimen de instituciones penitenciarias o en otros ámbitos que sí tienen competencia, pero también para las comunidades en las que no existen leyes. Castilla y León, pobrecilla la gente de Castilla y León. ¿Qué culpa tienen de tener quien les gobierna? La Rioja o Asturias, que son las 3 comunidades que nos quedan, nada más. Pues eso se reconocería a nivel nacional con una ley estatal, que como digo, una ley integral, de reconocimiento integral de la identidad de género y además contra la discriminación. Y la lucha contra la discriminación es un gran terreno que nos queda por delante. Es decir, una vez que se promulgue esta ley y ya sea fácil, entre comillas, que se nos reconozca la identidad de género en el registro, ¿ahí acaba la batalla? Ni mucho menos. Queda la batalla de la igualdad real, de la inclusión real, de la lucha contra la discriminación indirecta, que es la que se sufre cotidianamente. ¿El proyecto de ley, el borrador de proyecto de ley presentado por el Ministerio de Igualdad es plenamente satisfactorio al respecto? No. ¿Es mejor el presentado por Esquerra? Sí. Las entidades, también Crisalis, desde hace muchísimos años, yo participé en la preparación de un texto que se presentó hace muchísimos años. Una de las primeras cuestiones que hemos pedido es una cuota que facilite la inclusión laboral de personas trans que tienen dificultad para obtener un trabajo digno, con diferencia del colectivo con más desempleo y con un trabajo más precario que existe en España. Luchamos porque las nuevas generaciones, tanto la de mi familia como la de la familia de Tote, no necesiten eso. Pero otras generaciones sí lo necesitan. Esa es la realidad. Y tampoco es algo descabellado. En Andalucía ha existido ya una medida en la que se equiparaba a las personas trans con otros colectivos que necesitan especial atención para su inclusión laboral. En particular, hubo una orden de la Junta de Andalucía para dar subvenciones a empresas que contrataran a personas con un perfil que fuera complicado para la inclusión laboral, donde se incluían personas con discapacidad, personas con cierta discriminación por otras razones y también a las personas trans. Y no se ha vuelto al revés Andalucía, ni ha habido una situación masiva de fraudes, ni nada de eso. No, no. Esas medidas tienen que contemplarse si se quiere buscar una igualdad real. Pues esta ley, que como digo una ley, será, si se promulga, una ley
de reconocimiento de la identidad de género y contra la discriminación por orientación, identidad y expresión, tendrá ese segundo terreno también de lucha para la igualdad real, que ya lo anticipamos. No esperemos gran cosa, porque desde luego lo que se está siempre presentando es absolutamente de mínimo, digamos, ni de mínimo. No se puede ser más tacaño en la concesión de derechos que lo que estamos viviendo. Esa es la realidad. Alejandro, muchas gracias, Javier. La verdad que cada vez que habla nos enteramos de muchas cosas. Está muy bien, Javier. Alejandro, tú querías decir algo, ¿no? Y si quieres también a colación de lo que estaba diciendo Javier, pues también puedes argumentar algo que os he visto cuando has hablado de la precariedad laboral, os he visto a los dos hasta así como asintiendo. Es que es complicado. Cuéntame. Es que eso, es que en verdad es complicado, súper complicado, porque yo, por ejemplo, claro, que yo siendo trans, pues yo te puedo dar mi experiencia vital, personal. Y yo, por ejemplo, aún a día de hoy, después de casi 2 años habiéndome cambiado la documentación, yo sigo teniendo problemas con el tema de mis títulos de ciclo formativo. O sea, yo hasta hace menos de un mes no me habían dicho en plan de, escúchame, que te he mandado los títulos al ministerio para que te cambien el nombre, la titularidad de tu... El nombre en el título. En el título de los ciclos formativos que yo tengo hecho. Y claro, ahí, dentro de eso, entramos el tema del trabajo. Yo voy a una empresa, yo le doy mi tienes que mi presentar el currículum. título. O lo que Yo sea. presento mis títulos y claro, yo tengo que presentar mis títulos con el nombre antiguo, con mi nombre anterior. Y ahí ya está la cosa del empresario decir, ¿te cojo o no te cojo? Porque claro, a ver, que sí, que todo está... que no el problema que DNI. viene de todo esto es la tardanza en el cambio de los títulos. Si tú, por ejemplo, tú terminas hoy de estudiar y tú solicitas y pagas tu título, como lo hacemos todo el mundo y lo hemos hecho todo el mundo y ahora lo hará todo el mundo, ¿no? Te tarda 2 años en llegar. Imagínate que en ese plazo tú ya sales del armario, tú empiezas tu transición o lo que sea, y que es el caso nuestro, y ahora tú vas allí otra vez y dices, mira, ¿qué pasa esto? No, tienes que esperar que te llegue el título, y una vez te llegue el título, 2 años mínimo, después de haber terminado esos estudios, entonces se tiene que solicitar el título cambiado. Otros 2 años mínimo, que a mí me están diciendo ya que van para 4. ¿Vale? Y es que no es normal que pueda tardar tantísimo. ¿Por qué tarda tantísimo? Eso ya es un atraso. Y eso repercute también en nuestra vida laboral, porque nos pone trabas y problemas a la hora de buscar un trabajo, que no te lo suelen pedir, pero basta con que te lo pida uno para que tú ya tengas que dar explicaciones de por qué y qué dejas de qué eres y qué dejas de ser. ¿Entiendes? Con lo cual, el problema de todo esto, perdóname, vida, está en que no está normalizado. ¿Vale? Tú, por más que lo luchemos, vosotros desde Crisalis, vosotros desde Delta, nosotros desde Lambda, no está normalizado. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ya vas de cara al público a la vida laboral y demás, tú ves trabas por todos lados. Si encima no tienes que cambiar la documentación y tú ya estás haciendo vida, son más problemas todavía, ¿entiendes? Entonces, esa es una problemática fuerte que tenemos. No, ya no tanto en cuanto como con el rechazo a la transfobia que podamos llegar a tener, sino que ese es uno de los primeros problemas. ¿Comprender? Entonces, esa es una de las diatribas grandes que tenemos nosotros en cuestión de la búsqueda de trabajo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, todo hecho un tema de cambio de nombre, de título y todo eso, viene a raíz de que me vino una oferta de empleo relacionado con lo mío y claro, te ponía, tiene que ser un documento certificado porque va a ir para un ayuntamiento. Y claro, tú dices, vale,
yo te llevo mi título, o sea, un certificado de que yo tengo el título, pero claro, está al nombre antiguo. Y claro, ahí ya entra el tema del debate de por cojones te tengo que dar una explicación de por qué en mi título está un nombre que no corresponde a mi experiencia. Y así de veces. Y en todas partes. Y pues llega un momento que uno se cansa. Y dices, pues... O la problemática que te pueda, yo qué sé, por ejemplo, con la cosa más tonta de que tú vas con el coche y te para la policía, por lo que sea. Tú ya imagínate que no tienes el DNI cambiado, que no es nuestro caso, pero imagínate que no lo tienes cambiado. Y tú ves con esta pinta y ves un nombre masculino. Y el policía, si tiene suerte y no y está más o menos puesto en el tema, bueno, vale. Tú dices, no, mira, pasa esto, va, muy bien, venga, va. Pero, ¿y si no qué? ¿Y si no qué? O al entrar en cualquier sitio que tengas que presentar tu documentación. Por ejemplo, como la pasaba a él en una discoteca hace muchos años. Y no lo dejaban entrar. A punto de llamar a la policía. Diciendo que yo había robado ese DNI. Claro. Claro. ¿Entiendes? Que es muy complicado. Muy complicado. Sobre todo cuando te ponen, nada más que te hacen es ponerte trabas a la hora de encontrar, de adquirir la documentación, de tramitarla, de no sé qué. Es muy complicado, muy complicado. Bueno, vamos a dejarlos hablar que estamos aquí monopolizando. ¿Qué querés enrollarnos? No sé quién ha levantado ante la mano, si es Néstor. Bueno, yo solamente al hilo de lo que estaban comentando Alejandro y Daniela, es que ahí se ve la necesidad, ¿no? de legislar, ¿no? Es simplificar los procedimientos, es facilitar todas estas situaciones de la vida cotidiana. Por eso me parece tan irracional y tan sin sentido, ¿no? Ese temor, que yo creo que no es ni temor, es un argumento que se han buscado de por capricho se va a cambiar uno el nombre pues para con no sé qué motivo, ¿sabes? O para meterse en no sé qué sitio, ¿no? O sea, pero ¿tú sabes lo que supone eso en tu vida cotidiana, no? Pues mira, yo lo están diciendo claramente, ¿no? Desde entrar a una discoteca a que te pare la policía por lo que sea o cualquier cosa, ¿no? Pues por eso es la necesidad, ¿no? O sea, que al fin y al cabo estamos hablando de derechos humanos no grandilocuentes, pero derechos humanos que te afectan a tu día a día, ¿sabes? A poder presentar un título, a poder echar un currículum en una empresa, ¿no? Entonces, es evidente la necesidad, ¿no? Y claro, y este rebuscamiento que hay de que si lo hacen para esto, si lo hacen para otro, si es que quieren, que si es capricho, cualquiera que escuche su, bueno, pues todo estos argumentos que están dando es que se cae por su propio peso, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿quién se va a cambiar el nombre para evitar el tema de violencia de género? Primero, con todo lo que supone para el resto de la vida, ¿no? O sea, aparte de que eso sería un delito que habría que perseguir como cualquier otro, ¿no? Pero bueno, que ya muy más a lo cotidiano, ¿no? Entonces, que ahí esa es la importancia también real de la necesidad de la ley. Es que la vida son mis situaciones, la vida cotidiana es, para una persona trans ahora mismo, es una preocupación tras otra y una piedra tras otra en el camino, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya a quitar piedras, ¿no? Y ya está, y que, bueno, y que al fin y al cabo, ¿no? Porque cada uno se puede desarrollar libremente, ¿no? Como obviamente pueda, ¿no? Pero que no tenga todas estas trabas además, ¿no? Y encima dificultarlas más, ¿no? Pues sí. Javier. Pues era algo parecido. Alejandro y Daniela nos han hecho una exposición del catálogo de derechos fundamentales que se vulneran a las personas trans. La dignidad, el derecho a la intimidad, el no tener por qué revelar nada de tu vida privada, si no es porque tú quieres, la no discriminación, el derecho a la vida privada sin injerencia, todos son derechos fundamentales que han visto que se han visto vulnerados y se siguen viendo vulnerados en España. Cuando llega el momento de celebrar la Constitución, todo el mundo se da golpe en el pecho y en España se vulneran derechos fundamentales. En alguna ocasión le hemos dicho a un centro escolar, usted no celebre el Día de la Constitución, ¿eh? No lo celebre, que hay una alumna a la que está haciendo sufrir y que no le está reconociendo la identidad. Usted no se merece celebrarlo. Bueno, la ley, como decía Tote,
va a servir para solucionar problemas, estas situaciones, no va a generarlo. No se prohíbe el matrimonio, aunque existan matrimonios simulados. Y no se criminaliza a quien contrae matrimonio, aunque existan matrimonios simulados. Sino que una vez que se demuestra que ha habido un fraude, se aplican todas las medidas que sean necesarias contra quien ha cometido un fraude. Es mucho más fácil contraer matrimonio simulado que plantear una rectificación de sexo registral en el registro civil. Esto no es coger tipe y cambiar el nombre, cambiar eso en el DNI. Tú tienes que ir a un expediente, a un procedimiento, donde hay un juez, donde hay un ministerio fiscal, donde si luego al día siguiente llega, ya he conseguido lo que quiero, pues es evidente que saltan todas las alarmas y se aplicaría el fraude. Por tanto, esto no es tan sencillo. Desde luego, nada de lo que se consigue sería válido desde el punto de vista jurídico si se hace de manera fraudulenta. Antes decía Tote lo de violencia de género. Fijaros hasta qué punto se ha tenido que luchar contra la demagogia, que el borrador presentado por el Ministerio de Igualdad expresamente advierte y aclara algo que no tendría que hacer. Y es que en caso de que se cometa un delito de los previstos en la legislación sobre violencia de género, la violencia machista, la rectificación del sexo no será tenida en cuenta. Es decir, esto que también se ha venido vendiendo últimamente en la última semana por un caso sucedido en Canarias. Si alguien comete un delito siendo funcionario y luego deja de ser funcionario, se te enjuicia como funcionario. Si alguien comete un delito siendo menor y luego deja de ser mayor porque cumple los 18 años, se te enjuicia como menor. Y si alguien comete un delito como hombre o como mujer, la propia ley lo advierte clarísimamente. La rectificación de sexo registral no te va a cambiar tu identidad, como totalmente hablando, sino eres quien eres. Tu DNI va a seguir siendo el mismo. Y si has cometido un delito, luego no vas a poder decir, es que ya no va a ser violencia machista porque soy una mujer. Es evidente que no. Pero es que hasta la propia ley ha tenido que aclararlo para callar bocas, que es una cosa absurda, una cosa que no pega en una ley, por así decirlo. Ha tenido que aclararlo. A efectos de violencia de género no se tendrá en cuenta. Ni a efectos de violencia de género ni a ningún efecto. No se alteran las titularidades jurídicas por todo esto. Hay mucha demagogia, hay mucha mala idea, por no decir mala leche. Sin ningún tipo de contemplación se está yendo contra las personas trans. Se han sacado de la manga desde algunos sectores que con esto se va a invisibilizar a la mujer, mucho menos. Se va a mejorar la situación de las mujeres trans, precisamente. El feminismo es totalmente inclusivo, por definición tiene que serlo. Y por suerte, aunque muchas personas feministas hagan ruido por un lado, hay otras que apoyan esta causa, hay muchísimas que apoyan esta causa. En fin, por todos los sitios se está recibiendo. Pues sí. Alejandro, antes de darte la palabra, me gustaría a mí, que estoy aquí de moderado, pero me estoy mordiendo la lengua todo el tiempo. Y soy activista también, ¿no? Yo soy parte de la G de LGBTIQ, soy un hombre cis, gay, pero yo quería deciros que, y además lo sabéis, seguramente las 4 personas que estáis aquí, que desde los colectivos LGBTIQ para nosotros es todo lo que conlleva la obtención de nuevos derechos y que haya una legislación acorde a las personas trans y a las demandas que han tenido históricamente las personas trans, para nosotros es como si nos clavaran puñales todos los días. O sea, cada vez que vemos algún tipo de manifestación en medios de comunicación de personas que empiezan a decir barbaridades y cuentos para no dormir respecto a las personas trans, a mí se me lleno de veneno por dentro, es que no puedo, me saca de quicio porque a mí me gustaría decir, y es un poco alegato, que creo que muchísimas personas que hablan de las personas trans y que hablan de la ley trans no conocen la realidad trans y la hablan desde la ignorancia, y la ignorancia, como sabemos, da mucha valentía, te llena bueno, pues, de esa capacidad de decir lo que te da la gana
sin que haya consecuencias. Y lo que no se dan cuenta es que si conocieran a Alejandro y Daniela, hubieran escuchado a Alejandro y Daniela hoy, seguramente muchas personas que dicen barbaridades sobre las personas trans se quedarían con la boca cerrada. Porque es que no tienen ni idea, o sea, no conocen la realidad trans, no conocen a las personas. Yo siempre que cuando me he encontrado con alguien que me ha empezado a hablar de esto, le digo, pero ¿tú cuántas personas trans conoces? ¿Tú cuántas realidades conoces? Porque a veces hablan de las personas trans como si fueran seres inanimados, que ni sienten, ni padecen, ni nada. O sea, son... bueno, y ya el remate es una tertulia sobre la ley trans en la que no haya ninguna persona trans, solo hay personas cis que tienen todo el derecho de hablar y de decir, bueno, pues todas las barbaridades y nadie se asusta porque como no hay nadie trans que le vaya a rebatir ni nadie trans, bueno, ni tampoco familiares de personas trans, que también tienen mucho que decir. Y era solo eso, ese pequeño alegato, que sepáis que los colectivos LGBTIQ siempre vamos a estar ahí en la lucha, pero al pie del cañón, y nos duele como si fuera derechos que nos afectan a nosotros también, a las personas cis. A mí me duele igual. Alejandro, ahora sí, vuelva a moderador. Yo quiero puntualizar por ahora dos cosas. Una, con respecto a lo que ha dicho Javier, que yo creo que gracias por fin, gracias a esta ley, se van a reunificar todo el procedimiento para el cambio registral, ya que, por ejemplo, te lo podemos decir, Dani y yo, de que yo, por ejemplo, mi cambio lo hice en San Fernando, bueno, en Cádiz, y ella lo ha hecho en Sevilla y han sido completamente diferentes. O sea, yo, por ejemplo, yo tuve que presentar dos testigos, acreditando de que yo llevaba 2 años jurando y acreditando de que yo llevaba 2 años viviendo, hormonándome y todo lo relacionado. Y haciendo el uso del nombre. De mi nombre, como Alejandro. Ella, juro, además por escrito. Ella, por ejemplo, ella no. Yo presenté un papel y punto. Amén. Tú sabes, resumiéndolo una barbaridad, claro. O sea, tienes que ir 20 veces por ver. Y claro, yo creo que eso es importante, o sea, que ya a nivel nacional... Una unificación del trámite, claro. Claro, eso lo podría puntualizar mejor Javier, que entiende un poquito más, pero yo creo que eso es súper importante. Porque, por ejemplo, tú haces el procedimiento en Cádiz, te piden tal cosa, tú después conoces a X o a Pepito de los Paletos que vive en Sevilla y te dice, pues yo no he tenido que presentar nada de eso, yo he hecho mi papel y ya está. ¿Y en Málaga? Él tenía que presentarse ante un... ¿cómo se llamaba? Forense. Un forense, un médico forense, ¿vale? Que tenía que ver tus genitales y certificar que eres o no. No tú. No un papel que tú presentes, no una declaración jurada, no. Un médico te tiene que ver en pelota y decir, no, pues mira, sí. No lo entiendo. Y eso pasa, por ejemplo, en Málaga. Pero es que ya nos vamos a Málaga y ya Málaga. Ya, bueno, Málaga, eso ya es un melón de otro costado. Sí. Pero bueno. Hay demasiada diversidad en los procedimientos, en las transfobias también, dependiendo de dónde sea, hay una transfobia de unos colores o de otros. Y lo segundo que yo quería comentar es que me acuerdo perfectamente el día que se presentó al Parlamento la ley trans, que se revocó. Estábamos viéndolo, Daniela y yo, aquí en la casa, y era en plan de... Y los dos eran en plan de... Pero es que tú te das cuenta que es que no hay nadie trans, que nadie me representa. A mí lo que me hacía mucha gracia cuando salía cualquiera, ¿no? Bueno, me ha llamado mi amiga trans y yo diciendo... No me lo creo. No te lo crees. Aparte de, obviamente, ya de los detractores, los voy a decir de esa forma por no decirlo de otra forma más fea, ¿vale? De los detractores de la ley trans y demás, los motivos por el cual decían que no tenía que ser, ¿no? Ya estamos hablando de, como decía Javi hace un rato, de leyes muy antiguas. Yo recuerdo de alguien que dijo y llamó
mencionó, que no me sale la palabra, la ley antigua de malos y maleantes, o vagos y maleantes, ¿sabes? Y dices tú, pero vamos a ver, colega. Que estamos hablando de la ley franquista. Claro, pero es que, y como eso muchas cosas, como por ejemplo lo que se ha comentado antes de, no, yo soy un hombre y cometo un delito y ahora soy mujer, no sé qué, y esas personas, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Porque serán juzgadas, como en el momento en el que se hizo el delito. O por ejemplo el tema de los baños. ¿Qué pasa cuando tú entras en un baño? Es que de los baños y ya abrimos otro melón por mi parte. Sí, bueno, venga, vamos a dejarlo. Creo que no. Javi, habla tú y anda. Javier, tenía la mano levantada, ¿tú querías decir algo? No me está escuchando, Javier. Ah, no, es que has dejado la mano levantada. No lo tenía levantado. Vale. Pues nada, si queréis dar algún tipo de conclusión o algo, porque tampoco quiero que la mesa redonda dure 2 horas, porque después esto tiene que ser pedagógico, esto tiene que servir para que la gente lo vea y se dé cuenta de muchas cosas. Así que si queréis hacer algo como una conclusión de todo lo que hemos estado hablando, os doy de nuevo el turno de palabra a cada persona y decís algo para terminar esta mesa redonda, que ha sido muy fructífera, os lo digo, ¿eh? Sí, que empezamos por ti. Venga. Yo muy rapidito, ¿no? Para ir concluyendo lo que tú dices, ¿no? Que no se haga demasiado largo para que lo bueno es que lo vea la gente y lo más pedagógico de esto, ¿no? El cómo afecta el día a día, ¿no? Y quitarnos de situaciones súper raras que no se dan, ¿no? Y bueno, para concluir, lo único, yo por mi parte, como padre, ¿no? Y como persona de esta sociedad, ¿no? Me da mucha tristeza, ¿no? O sea, que algo tan bonito como es alcanzar derechos fundamentales, ¿no? Que un colectivo que ha estado tan estigmatizado, ¿no? Y tan discriminado, por fin se vaya consiguiendo, ¿no? Derechos, que lo bonito que la sociedad ha cambiado en ese sentido, aunque todavía le queda muchísimo por cambiar, y que por rollo de bronca política de la situación social actual o por cosas que no tienen nada que ver con las personas trans y con su vida y su realidad, pues se está enturbiando todo esto, ¿no? Y se están echando a unos a otros, ¿no? Encima y bueno, que es muy triste, ¿no? Que es una cosa tan bonita y que podía haber salido, como comentaba Javier, ¿no? Sin tanto ruido mediático y sin tanto darle juego a personas con otros intereses, ¿no? Que no le importa nada a las personas trans, es que les da igual, simplemente están mirando sus intereses personales o sus egos o lo que sea, ¿no? Pues se haya enturbiado todo esto, ¿no? Así que bueno, que ojalá todo este proceso acabe bien, acabe pronto, volvamos un poco a la tranquilidad y la normalidad y bueno, ya seguir conquistando cosas que como también ha dicho Javier, esto va a ser un paso importante, pero bueno, la lucha habrá que seguirla en el día a día y bueno, por muchos años. Tenemos que cuanto menos, mejor, pero vamos, que sabemos que todavía esa igualdad real, bueno, todavía queda, pero hay que empezar, por lo menos que las leyes te lo reconozcan, vamos. Pues Alejandro y Daniela. Bueno, nosotros desde la ANDA y también desde nuestros compañeros desde la asociación, lo que queremos es llamar a votos y a armas a nuestros compañeros también para conseguir y llegar al consenso de que la ley trans sea una realidad, pero una realidad real, de verdad. O sea, no que sea simplemente un mero trámite político demagógico, como ha dicho Javier. Hace falta, porque además son leyes primordiales y esenciales de la existencia de personas, porque al fin y al cabo somos personas. Entonces, hacen falta que se nos facilite un poquito la vida, porque ya bastante luchamos como para que encima tener que luchar por quiénes somos, por lo que somos y por cómo somos. Y por alguna maravilla del destino tenéis que demostrar que soy yo, o sea, soy lo que estoy diciendo que soy. Y exacto. Yo añadí, aparte, de que si hay una persona viendo este vídeo que necesita ayuda, consejo, aquí hay muy buenas asociaciones y muy buenas personas detrás de todas estas palabras que estamos diciendo.
que nada, que sea valiente. Que sea valiente. Es que no hay muchas palabras más que decir. Pero vamos. Y nada, que aparte también que si hay una persona que no entiende todo este tema de la transexualidad o de la ley trans y tal, que primero que se siente, que hable o que se tome un cafelito con una persona trans antes de decir barbaridades de las que puede o haber escuchado. La transfobia y la ignorancia, ¿no? Pues nada, muchas gracias por esto que acabáis de decir. A mí me habéis emocionado y todo, os voy a matar. Le doy la palabra a Javier, ¿vale? Y así cerramos la mesa redonda. Pues muchísimas gracias por la invitación. La posibilidad de explicarnos desde Crisali en este momento es importante. La valoramos en especial. En fin, a ver si entre todas las personas que estamos en esta guerra, pues conseguimos que esto ya se pase. Llevamos muchísimos años detrás de una ley tan elemental como que es una ley que reconozca la identidad de género, que dé seguridad jurídica a las personas trans. Fijaros tanto que se ha dicho de la seguridad jurídica, pues las experiencias que han estado contando de si yo voy a este registro, quedo en manos de la discrecionalidad de este. Y si voy al otro, agárrate. Eso es falta de seguridad jurídica también. Esa es la que realmente existe. No otras que se echan, que se proclaman como si esto fuera a acabar con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la que necesitan las personas trans. Muchísimas gracias. Seguimos en la lucha. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a las 4 personas que habéis estado aquí con nosotros en el Orgullo Serrano. Esto es una de las actividades más que tenemos dentro del Orgullo Serrano y que creíamos que eran muy necesarias. El 8º Orgullo Serrano este año se está dedicando casi al 80% a... Mira, ahí está la camiseta del segundo Orgullo. Se está dedicando casi al 80%, por no decir en un porcentaje muy alto, al colectivo trans, porque creemos que hay que luchar este año. De hecho, la pregonera este año es una mujer trans, es Doris Alza, y le estamos dando voz en todos y cada uno de los actos que estamos haciendo en los 19 municipios de la Sierra de Cádiz, para que las personas de cada pueblo y los políticos y políticas de cada pueblo sepan que las personas trans existen, que necesitan que se les escuche y que sus derechos sean pues reconocidos. Y como decía Javier, no hablamos de derechos de privilegio ni nada, que estamos hablando de derechos humanos, sí, llanamente de derechos humanos. Y cualquier persona que tenga un poquito de corazón se dará cuenta de que o conseguimos que haya una ley trans que reconozca estos derechos humanos, seguiremos viviendo en una sociedad bastante atrasada. Y creo que España ha demostrado que no es una sociedad atrasada, sino bastante vanguardista en muchas cosas, y tenemos que ser también vanguardistas en esto y que se consigan todos los derechos. Así que haya una ley trans estatal ya, me da igual cómo se llame, pero que sea ya muy pronto. Pues muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. A ustedes por la